Bienvenidos al webinar. Comenzaremos con unas breves instrucciones. Este webinar se impartirá en español. Sin embargo, habrá interpretación simultánea al inglés, al portugués durante toda la sesión. Para seleccionar su idioma preferido, encontrará un icono con el símbolo de un globo terráqueo en el menú inferior de su pantalla. Haga clic en él para ver las tres opciones de idioma y elija la que sea de su preferencia. Para mejorar la calidad de la interpretación, si está escuchando el seminario web en portugués o en inglés, seleccione la opción Silenciar audio original en el menú. Esto garantizará una mejor experiencia de transmisión. Ahora invitamos a Janet Guija, directora ejecutiva de FIFARMA, quien dará inicio al webinar con unas palabras de bienvenida. Que disfruten la sesión. Muchas gracias, Laura, y bueno, muy bienvenidos todos. Buenos días para todos los que están conectados en este momento. Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de las Enfermedades Raras, una fecha muy importante que nos invita a reflexionar sobre el impacto profundo que estas condiciones tienen en la vida de millones de personas y de sus familias. Detrás de cada diagnóstico hay historias de lucha, de resiliencia, pero también de esperanza. Y estamos convencidos que es nuestro deber como sociedad garantizar que estas voces sean escuchadas. Sé que a veces cuando no vivimos de cerca este tipo de realidades puede ser difícil entender cómo podemos contribuir, pero el cambio comienza con el conocimiento y con la voluntad de actuar. En FIFARMA lo que intentamos es trabajar para generar evidencia que nos ayude a comprender mejor estas enfermedades y a promover soluciones que marquen la diferencia. Y por eso hoy queremos compartir con ustedes los resultados del FIFARMA Weight Indicator, un estudio que IQVIA ha venido desarrollando por varios años para FIFARMA. Esta investigación mide los tiempos de acceso a medicamentos innovadores en América Latina y en su última edición amplió su alcance para incluir 10 países y 5 áreas terapéuticas. Por supuesto, enfermedades raras ha estado desde el principio y se ha mantenido en este estudio. Los datos que presentamos o que presentaremos hoy son datos importantes, necesarios para poder abrir conversaciones sobre cómo acelerar el acceso a la innovación en enfermedades raras y mejorar la calidad de vida de quienes las padecen. La presentación de hoy estará a cargo de André Balalay, de la firma consultora IQVIA, y quien ha liderado en estos años el desarrollo de este proyecto. Y posteriormente tendremos una conversación moderada por Víctor Nacibén, co-chair del Grupo de Valor y Acceso a la Innovación de FIFARMA y director senior de Acceso al Mercado Regional para la TAM en J&J, en Johnson Johnson. Y a Vito lo acompañarán en el panel, un panel maravilloso, porque es un panel que nos ayudará a mirar el tema desde varias perspectivas. Tendremos a Alicia García de Perú, presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, vocera del colectivo Los Pacientes Importan y directora de proyectos de la ONG Yaplan Calpa. Tendremos también a María Antonieta Román, mexicana, líder regional de políticas regulatorias para mercados emergentes en la TAM de Novartis. También tendremos a Diego Gil de Colombia, director ejecutivo de FECOER y presidente de ERCAL, que es la Asociación de Enfermedades Raras en el Caribe y América Latina. Y finalmente Amelia Riggi de Argentina, directora general de la Universidad del Paciente y la Familia. Juntos tenemos la gran intención de analizar los resultados y las barreras que aún existen en los tiempos de acceso a los tratamientos, en estas enfermedades. Yo de verdad que agradezco a todos por estar aquí. Espero que este espacio sea un espacio y una oportunidad para aprender, para sensibilizarnos y sobre todo para encontrar formas en las que desde nuestros distintos roles podamos hacer la diferencia. Las personas que viven con enfermedades raras nos enseñan cada día sobre valentía y perseverancia. Yo en particular tengo personas muy cercanas que las padecen y es tan importante estar presentes en sus vidas y obviamente tomar responsabilidad desde el rol de cada uno en la tarea de que tengan una mejor calidad de vida hacia futuro. Ahora le doy la palabra a André Balalay, sin mucho más, para que nos pueda hacer la presentación del día y que esa sea la presentación que nos ayude a abrir esta conversación y este espacio. André, por favor, la presentación. Gracias, Janet. So, déjame compartir mi pantalla. Yes.
miran mi pantalla? Súper. Bueno, Perfecto. por primero, muchas gracias, Janet, por la invitación y por la oportunidad de presentar una vez más este estudio. Bueno, por cuenta del tiempo, me voy a caminar un poco más rápido, pero aún, ¿cómo empezamos? Entonces, el Weight Indicator era un estudio que se hizo Free Pharma, ya estamos en el tercer año y caminando para el cuarto, y en una alianza con IQVIA y también con todas las asociaciones de fabricantes locales en los 10 países de Latinoamérica que ahora el estudio tiene. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué vamos a medir en este estudio principalmente? Son cuatro indicadores principales. Uno, el tiempo de disponibilidad. Entonces, aquí con estamos hablando, ¿cuánto tiempo se toma para los medicamentos? Ah, y ahí, para este año, tenemos el estudio para enfermedades huérfanas, oncología, cardiovascular e inflamación. Pero aquí vamos a hacer como una comparación entre lo que tenemos el promedio regional con lo que hay enfermedades huérfanas. Entonces, cuando hablamos cuánto tiempo, es el tiempo entre la aprobación de FDA o EMA y la aprobación local regulatoria del país. Las tasas de disponibilidad, estamos hablando de que el punto de acceso. Y entonces, es importante que cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de acceso, el reembolso, principalmente en el nivel nacional. Después, la disponibilidad a través del tiempo. Entonces, cuánto después de aprobada localmente, cuántos años y cuál la tasa de promedio de aprobación de acceso a través de los años, de cuánto más tarda. Y finalmente, esto que es el indicador que es nuevo de este año, el índice de mejora. Entonces, a través de los años, estamos los que de los mejores, estamos avanzando en el nivel de disponibilidad de medicamentos. Entonces, dentro del estudio, entonces, consideramos como 10 años, las moléculas que se arrancaron ahí por 10 años. Estamos cubriendo 80% de la población latinoamericana en los 10 países y 80% de todas las nuevas sustancias activas. Entonces, como lo he dicho, oncología, enfermedades huérfanas, inflamación, sistema nervioso central, el cardiometabólico. El principal del estudio, uno, es basado en datos. Entonces, todo lo que hacemos, buscamos datos en la gran mayoría que son públicos, pero también utilizamos datos que son de IQVIA y también con la ayuda de las asociaciones de fábricas locales. Todo lo que está hecho acá está alineado con las cámaras locales. Entonces, es como es una colaboración. Entonces, ningún análisis, ningún dato lo he publicado sin que tenga como esa aliación con FIFARMA, pero también con las cámaras locales. Hay también la participación de los laboratorios y por final hay diversos tipos de reports. Entonces se va al sitio de FIFARMA, tiene no solo la presentación completa, pero también lo tenemos white papers regionales, locales. Esto a través de la dispositiva más importante que estos son los conceptos que tenemos. Entonces, hay como niveles de acceso. Entonces, acceso no es solo sí o no. Entonces, es como hay colores, ¿no? Entonces, por primero, lo que no está aprobado y no está disponible, ahora no llegó. Hay lo que están aprobados, pero no disponible. Entonces, en general, se va a quedar como el bolsillo, o mismo en algunos países tiene como otros tipos de acceso. Después se va a la cobertura de disponibilidad privada, en general, en países como Brasil, Chile, que tiene un sistema privado más largo, pero también hay en muchos países las prepagadas. Después hay la disponibilidad limitada, que en general o está limitada en niveles geográficos, solo en algunas provincias, en países más grandes como México, como Brasil, tiene como cada provincia tiene su budget que son específicos. Entonces una provincia puede cubrir más, o mismo en subsistemas, por ejemplo, como México, tiene IMES, tiene ISSSTE. Entonces la disponibilidad aún no está completa. Y por final, en verde, tiene la disponibilidad amplia, que significa que la molécula está incluida en formulario nacional.
que, que puede ser que la Compene en México, la Conitec Brasil, el PBS en Colombia, y ahí para cada país tiene su definición. Bueno, entonces, empezando con los tiempos, se mira acá en el gris más claro el tiempo entre la aprobación de la FDA, el país con la flag del país, en gris más oscuro el tiempo entre la aprobación del país y la disponibilidad. Y aquí cuando estamos hablando de disponibilidad pública. Entonces, miren que en términos de meses, el promedio es como 57. Entonces, estamos aquí hablando casi que el promedio de casi 3 años para que una molécula se quede disponible. Países un poco en la aprobación más larga, como Brasil, como México y Colombia, y hay otros países que son un poco más rápidos en la aprobación, como Argentina y Perú. Pero lo que es interesante es que aquí estamos sumando los dos, ¿no? Entonces, hay países que se aprueban regulatoriamente más rápido, pero se tarda más a reembolso, y hay, como Brasil, y hay países que se aprueban un poco más rápido, por ejemplo, en Chile, pero se tarda más, sea un poco más rápido aprobación, el reembolso nacional. Pero ahí, cuando comparamos con enfermedades huérfanas, en general, el promedio en Latinoamérica es más largo. Entonces, en muchos países, principalmente por el tema que hay mecanismos específicos para enfermedades raras que se queda un poco más rápido, pero aún muy largo. Aún estamos hablando de 3 años, casi 3 años. Y si tomamos ahí también con la disponibilidad pública, y ahí estamos también ahí hablando, por ejemplo, de casi 5 años para que una molécula se esté disponible nacionalmente a los pacientes. Cuando aquí hablamos de las tajas, ¿no? De los tiempos, entonces, ¿cuántas moléculas están disponibles? Yo sé por el tema del tiempo, esta es una dispositiva que hay bastante información, pero aquí miramos que hay países donde la disponibilidad privada es más larga, o sea, se toma mucho tiempo para que se va a toda la población. Entonces, por Argentina, de un total de 143 moléculas, 90 serían privadas, pero interesante mirar como países como Brasil y México no tiene tanta disponibilidad total, que es verde, pero hay un largo número de disponibilidad como parcial o mismo limitada, que es en amarillo, o mismo privada. Colombia es un caso más particular porque tiene una aprobación, tiene una disponibilidad más amplia, pero al mismo tiempo se toma más tiempo en Colombia para esa disponibilidad. Y ahí cuando miramos los países de Centroamérica o el país andinos como Perú, Ecuador, mismo que la disponibilidad parcial se queda más grande, el número total de moléculas es más pequeño. Esto también muestra que hay países, en general, países más grandes, tienen más moléculas aprobadas. También es un otro tema interesante de se analizar. Cuando ahí comparamos la disponibilidad de enfermedades huérfanas vis-a-vis la disponibilidad, el promedio regional, eso es interesante porque en general la disponibilidad, el promedio es más grande. Entonces, si en una parte las enfermedades huérfanas se van un poco más rápido, pero la taja de disponibilidad, entonces, ¿cuántas moléculas están disponibles nacionalmente? Excluyendo Brasil, todos los países tienen una disponibilidad más pequeña. Entonces, es mucho más difícil, toma mucho más trabajo, y también esto impacta seguramente en la vida de los pacientes. Cuando miramos a través del tiempo, esa dispositiva, lo que estamos mirando acá, que desde el año que se arrancó la molécula, que se aprobó la molécula en FDA, entonces, de las moléculas aprobadas en 2014 por FDA, 62% tienen disponibilidad total en Latinoamérica. Pero ahí, cuando miramos de las moléculas, esto muestra un poco de que estamos retrasados con la innovación.
de todo el número que se miró en la disposición anterior, que es verde, disponibilidad total, la mayoría son moléculas muy antiguas, 2014, 15, que se arrancó a casi 10 años. Y ahí cuando miramos acá 2 años, claro que hay un tiempo entre la molécula aprobada en FDA, hay el tiempo de análisis, pero cuando hablamos de los últimos 5 años acá, 21, 22, 23, las moléculas más innovadoras no están disponibles en Latinoamérica, tampoco están disponibles como aprobadas regulatoriamente, que es esto rojo más oscuro. Entonces, ese también es un tema muy importante para el panel, que estamos ahí incluyendo innovación o solo estamos como trabajando en el backlog que se tiene de muchos años. Esta dispositiva muestra que hay mucho ser hecho, porque la innovación real no está disponible en Latinoamérica. Y ahí cuando comparamos con enfermedades huérfanas, lo mismo. Entonces, en general, el promedio regional de todas las clases terapéuticas es más grande en casi todos los países, comparado con enfermedades huérfanas. Entonces, tampoco el número total, pero a través de los años, la disponibilidad de enfermedades huérfanas es más pequeña. Y ahí también la importancia del día de enfermedades huérfanas, para que este mensaje también se pueda compartir y trabajar en eso, en ampliar la disponibilidad de enfermedades huérfanas, que son muy importantes. Y aquí por el final, esto de como hablaba de índice de mejora, es que aquí estamos calculando que estamos no quedando mejor a través de los años. Entonces, la disponibilidad del año anterior, acá, está mejor en este año del estudio, en lo que las moléculas se están moviendo. Entonces, por ejemplo, una molécula que estaba solo disponible en privado se movió y amplió la disponibilidad para parcial o para total. En lo que esto es un indicador nuevo que fue el primer año. De hecho, nos pasó, se fue un poco impresionante porque solo 12% de las moléculas que estudiamos en el año anterior se movieron. Entonces, es muy poco, es muy poco. De hecho, pensar que menos de 15% se cambiaron en términos de acceso, en general, cuando miran la otra dispositiva, hay mucho poco que tiene disponibilidad total. Entonces, nosotros estamos solo. Y también acá, la comparación con enfermedades huérfanas, lo mismo. Para casi todos los países, el índice de mejora para enfermedades huérfanas también es más pequeño. Y ahí, por final, acá, entonces, en términos de los indicadores, hay un camino largo y fragmentado para la disponibilidad. Eso refleja el tiempo que es como 3 años por menos para aprobación, casi 5 para disponibilidad. La mayoría de las moléculas tiene acceso solo una fracción. Entonces, 60% de las moléculas aprobadas a nivel global no llegan a Latinoamérica. Y 50, menos de la mitad, tiene algún tipo de disponibilidad. Es muy poco. Los desafíos pueden ser exacerbados a medida que tiene aumento de innovación. Entonces, la disponibilidad a través del tiempo. Cuanto más la innovación, principalmente en enfermedades huérfanas, se queda más rápido. Y lo que veremos es que los países, los gobiernos, no están moviendo con la misma velocidad que la innovación. Entonces, cada vez más, lo que habla el backlog se queda más grande. Y por final, lento y seguro no siempre gana la carrera. Entonces, solo 12% de las moléculas tener como se movieron, y no estoy hablando que 12% se quedaron en disponibilidad total. De esos 12%, también tiene moléculas que estaban solo privadas y quedaron como disponibilidad parcial, o que no estaban aprobadas y quedaron privadas. Entonces, hay mucho ser hecho. A mí es muy importante esta discusión del panel, precisamente para enfermedades raras en un día tan importante cuanto hoy.
Y Annette, lo paso a usted una vez más. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que estos son cifras, son datos que permiten iniciar conversaciones. Parte de lo que hacemos en FIFARMA permanentemente es tratar de tener estudios robustos, es tener datos que ayuden a entender dónde están los verdaderos desafíos. Y por eso siempre me encanta cuando presentamos el WAIT ver, digamos, cuáles son esos temas y esos llamados de atención que nos están haciendo a los sistemas de salud en la región para poder realmente seguir avanzando. Yo ahora le doy la palabra a Víctor porque creo que precisamente la idea es tomar estos datos para generar una primera, bueno, una primera de muchas conversaciones, porque hemos tenido muchas conversaciones en el pasado, pero hoy una primera conversación con ocasión del Día de las Enfermedades Raras y poder de verdad conversar con expertos, conversar con quienes además tienen información más de primera mano, con quienes están cerca a quienes padecen este tipo de enfermedades. Entonces yo realmente creo que va a ser una conversación maravillosa. Víctor, ya presenté a Víctor. Víctor, además de ser un director senior de acceso de J&J para la TAM, es el co-líder de nuestro grupo en FIFARMA de Valor y Acceso a la Innovación. Entonces, Víctor es una persona muy conocedora de estos temas y seguramente estará moderando un panel maravilloso. Víctor, por favor, bienvenido y sé que tú vas a presentar a los panelistas. Ya yo hice una primera presentación muy corta, pero por favor, the floor is yours, Víctor. Muchas gracias, Janet. Un gusto estar acá. Seguramente un día muy importante a los pacientes con enfermedades raras y nuestro interés, yo creo que todo el ecosistema de innovación, incluyendo la industria de innovación y todos los involucrados en este proceso, solo ven su sueño realizado cuando las soluciones llegan a las manos de los pacientes. Ahí acabamos de ver que hay bastantes oportunidades para avanzar en esto y me encanta que el nombre del panel que vamos a entrar ahora es Transformando la Espera en Acción, porque seguramente a partir de estos datos nos emocionamos a tener las conversaciones con base en datos, con base en información concreta que nos ayuda a aproximar de las personas que están responsables por esas tomas de decisión y esto nos ayuda seguramente a tener la confianza, la seguridad de en dónde están los cuellos de botella en este proceso. Muy bien, bueno, en este bloque entonces vamos a entrar en esta discusión para poder escuchar también partícipes, gente que está ahí con nosotros teniendo estas conversaciones en el día a día, desde los pacientes, como acompañando este journey que no es fácil, desde de los pacientes que se identifican con estas condiciones, hasta las personas que están activamente teniendo estas conversaciones, o con los stakeholders que toman decisiones, o con las asociaciones de pacientes, o como expertos en las enfermedades. Entonces, me gustaría invitar a nuestro calificado panel y pasaré un poquito por el background de cada uno de ellos para que la audiencia pueda tener claro con quién estamos conversando. ¿Okay? La primera persona que quiero invitar para que se una a nuestro panel es Alicia García. Alicia es contadora de profesión, actualmente la presidenta de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, integrada por 17 asociaciones de pacientes de Latinoamérica. También es fundador y vicepresidenta de la organización Yapacalpa y representante del colectivo Los Pacientes Importan, integrada por 33 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, crónicas, autoinmunes y cáncer de Perú. Alicia, muchas gracias por estar con nosotros y unirse a este panel. También vamos a tener con nosotros María Antonieta Román. María Antonieta es farmacéutica y cuenta con una maestría en ciencias, lleva más de 30 años en la industria farmacéutica como líder del comité regulatorio de la Cámara Suiza Mexicana de Comercio e Industria. Hace mucho de su trabajo desde Novartis y también como vicepresidenta de la comunicación de directores técnicos de la Comisión de Directores Técnicos del Colegio Nacional de Farmacéuticos y fue co-chair del subgrupo de Reliance en FIFARMA. En la actualidad ocupa el cargo de directora de políticas regulatorias para América Latina y Novartis. Muchas gracias por unirse a nosotros, María Antonieta. También tenemos a Diego, que es ingeniero industrial por la Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en administración y gestión de recursos humanos. Además, se desempeñó como presidente de la Asociación Tejido Azul. Actualmente es director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOER, y presidente de la Asociación de Enfermedades Raras en el Caribe y América Latina, ERCO. Muchas gracias, Diego, por unirse con nosotros. Por último, me gustaría introducir a Emilia Arrigui, que es doctora en Psicología de la Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Psicología, Oncología
y Master Training in Chronic Disease Self-Management Program de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Su trabajo se ha centrado en la detección de las necesidades de pacientes con enfermedades raras. Actualmente es la directora general y fundadora de la Universidad del Paciente y la Familia con sede en Barcelona, España. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidos. Entonces vamos a declarar como iniciado el panel de discusión. Acá voy reduciendo un poquito la velocidad para que podamos tener más claridad de las preguntas y de la conversación que vamos a llevar a cabo ahora. La primera pregunta que me gustaría extender al panel sería para Alicia, que es nuestra representante de la Organización de Pacientes. Y después de esta presentación que vimos de André, yo creo que podemos tener una conversación tal vez con base en evidencias, pero también escuchar de ti de esta experiencia, en donde cuáles son las barreras que considera más urgentes para reducir los tiempos de espera en el acceso a medicamentos para enfermedades raras y si nos puede dar algunos ejemplos desde tu experiencia. Esta sería la primera pregunta. Te dejo abordarla y después te hago una segunda indagación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente es importante tener estos encuentros de discusión y sobre todo que se muestre data de lo que está pasando en Latinoamérica, que es lo que siempre impulsamos desde las organizaciones de pacientes. Hay marcos, hay problemas estructurales en los diferentes países, descentralización, segmentación, fragmentación, que hace que estos procesos sean mucho más lentos. Pero de las barreras inmediatas que deberíamos abordar es el tema de regulación, ¿no? ¿Cuánto se está trabajando en el tema de regulación de estas rutas claras para que se pueda tener acceso a tratamientos innovadores? Estos marcos legales tienen que estar establecidos, se tiene que priorizar el tema de enfermedades raras y se tiene que seguir trabajando con los sistemas de salud. Lastimosamente, los sistemas de salud siempre abordan las patologías que afectan a multitud de pacientes y cuando se ve o se enfoca por cada categoría o por cada enfermedad, al ser un grupo reducido, pareciera que no tuviera importancia. Pero cuando tú vas abordando y vas hablando, te vas dando cuenta de los costos, del deterioro de la calidad de los pacientes, de todo el abordaje que es el tema de enfermedades raras y de la cantidad en cuanto a patologías que existe, y te das cuenta que sí es un problema de salud pública que tiene que ser abordado. Entonces necesitamos estos marcos, claro. En Perú, por ejemplo, hasta desde el 2023 para atrás, para que ingrese un medicamento con registro sanitario, o sea, solamente registro, ni siquiera para su cobertura, demoraba más de 2 a 3 años. Entonces, esto espantaba también a la industria porque no querían ingresar a Perú. El año pasado, gracias a que se hizo la modificatoria de la ley de enfermedades raras, estos plazos se han reducido porque se priorizó tanto cáncer como enfermedades raras para que los registros sean en 45 días. ¿No? Esto ha permitido que estén o que sea más fácil el ingreso de nuevas tecnologías innovadoras. Pero esto es un primer paso que son los registros. Ahora es el acceso real para los pacientes en cuanto a la cobertura, que es otro de los problemas que estamos teniendo. Y acá también es el tema de capacitación en cómo se está evaluando estas nuevas tecnologías, qué tanto las instituciones de evaluación de tecnologías sanitarias de los diferentes países utilizan la metodología adecuada para el tema de enfermedades raras. O sea, la metodología GRADE es la más adecuada para poder evaluar enfermedades raras desde el punto de vista de los pacientes. Eso lo hemos abordado, creo, muchas veces, y desde los especialistas es no. Entonces tiene que haber una metodología diferenciada para poder evaluar estas nuevas tecnologías. ¿Cuánto de data estamos teniendo? ¿Cuánto de esta data se está utilizando? Y no solamente de evidencia científica, sino de la evidencia clínica. Pero cuánto de esto se está pudiendo intercambiar también. Y acá no solamente es un trabajo por país, sino creo que tiene que buscarse un trabajo a nivel regional. ¿Cómo podemos compartir estos datos de evidencia clínica? Porque vemos países que ha sido su ingreso de tratamientos tal vez es más ágiles y más rápidos y que ya están utilizando nueva tecnología. Entonces, ¿por qué no utilizar también esta información? ¿Por qué no hay una colaboración entre instituciones y la participación de la sociedad civil, que es tan importante en todos los procesos?
es necesario que la sociedad civil participe no solamente con voz, sino con voz y voto, que se siente en la mesa para la evaluación de tecnologías sanitarias, para el tema de costos. O sea, uno de los grandes problemas también es el presupuesto que existe para abordar el tema de enfermedades raras. Y el caso puntual ahorita en Perú es, para el 2025 se ha aprobado 1.200 millones de soles para abordar todo lo que es cáncer, pero para enfermedades raras han aprobado 57 millones. Entonces existe una brecha inmensa para poder tener ese abordaje si tú no cuentas con los suficientes presupuestos para implementar estos marcos regulatorios, para que se pueda trabajar en el tema de mayor educación, para que puedas crear centros de referencia. O sea, hay muchos problemas en sí, pero creo que hay puntos importantes que se pueden tomar de manera más rápida y a un corto y mediano plazo que nos permita tener acceso. El ver una radiografía donde tengas un acceso de 10 años o que tengas acceso a tecnologías que tal vez inclusive ya están desfasadas, es muy frustrante como pacientes, ¿no? Y tan frustrante es que nosotros vemos morir de manera seguida a nuestros pacientes, o lo que está pasando en Latinoamérica, la gran migración que está existiendo de salir de Latinoamérica por buscar un mejor sistema de salud, por querer mejorar esa calidad de vida. Muy bien. No, muchas gracias, Alicia. Yo creo que tú tocaste en temas muy importantes y este ejemplo contundente que tú nos trae, que es de tener una realidad pasada en donde se llevaban 2, 3 años de aprobación para una realidad en donde el gobierno reconoce que 45 días sería un tiempo que se puede evolucionar. Hay un reconocimiento de que hay más que se puede hacer y seguramente en tu charla ya escucho un poco de este componente de cuánto es importante la participación de la sociedad civil junto con el gobierno, junto con la industria y junto con todos los partícipes para que estas oportunidades puedan de verdad ser implementadas, ¿no? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Alicia, por tu colaboración. Vamos ahora a María Antonieta para escuchar un poco desde el punto de vista regulatorio. ¿Qué rol juegan las agencias regulatorias en su punto de vista en los tiempos de espera para la aprobación y disponibilidad de tratamientos para enfermedades raras? ¿Y qué iniciativas o buenas prácticas regulatorias podrían adoptarse para mejorar el tiempo de aprobación de medicamentos huérfanos en tu percepción? Bueno, pues muchas gracias y gracias a FIFARMA por esta importante invitación. Me parece que este es un tema que debemos recordar. Qué bueno que existe este día tan especial porque efectivamente las enfermedades raras están muy olvidadas en general. Así que gracias por esto. Bueno, pues atendiendo la primera parte de la pregunta, creo que los factores que influyen en los tiempos de aprobación, que muchos ya los comentó Alicia, son, bueno, eh, sabemos que la labor de las agencias regulatorias pues es evaluar, ¿no? La seguridad, la calidad, la eficacia de los medicamentos huérfanos para asegurarse de que los pacientes realmente reciban terapias que sean efectivas y seguras. Sin embargo, la cantidad limitada de datos clínicos disponibles debido a la baja prevalencia de pacientes tiene un impacto importante sobre los procesos de revisión. Hay muchos desafíos y, por ejemplo, uno de ellos, como lo dije, son los datos clínicos limitados. Eh, es complicado reclutar suficientes pacientes para ensayos clínicos y entonces esto puede de alguna manera retrasar la generación de la evidencia y por lo tanto pues retrasar la disponibilidad de un expediente para registro. Otro factor es que hay agencias regulatorias que quieren utilizar los modelos tradicionales para evaluación de medicamentos, es decir, evaluar cómo se evalúa un registro sanitario para cualquier otro tipo de medicamentos. Y esto complica mucho los tiempos de aprobación porque si un revisor está esperando encontrar la misma información que para cualquier otro tipo de medicamentos, pues le va a costar mucho trabajo tomar decisiones porque la opinión va a ser que la información clínica está incompleta, ¿no? Entonces, eso complica mucho, no se puede evaluar un medicamento huérfano como cualquier otro. Y muy ligado con esto, precisamente es la disponibilidad y el desarrollo de los recursos regulatorios, ¿no? Es importante contar con equipos especializados en las agencias regulatorias, personas que realmente conozcan el tema de las enfermedades raras y que conozcan exactamente cómo es que se genera la información clínica,
porque de otra manera, pues luchamos mucho con los criterios que se aplican para la toma de decisiones. Otro factor importante es que vemos que no hay mucha armonización en los requisitos, o sea, hay mucho que hacer todavía en el mundo en cuanto a la armonización de requisitos para los medicamentos huérfanos, y el no tener requisitos armonizados por parte de las agencias, las grandes agencias de referencia. Cuando venimos a agencias, como es el caso de las de nuestra región de Latinoamérica, a veces también resulta complejo definir cómo presentar un expediente, ¿no? Porque a veces vemos si fue aprobado en la EMA, bueno, pues fue bajo ciertos criterios. Si el medicamento fue aprobado en FDA, los criterios son distintos y eso nos puede complicar un poco. Y definitivamente, no menos importante, como bien lo mencionó Alicia, pues es indispensable la disponibilidad de marcos regulatorios para medicamentos huérfanos. O sea, tenemos países en donde ni siquiera se menciona este tipo de medicamentos en la regulación, ¿no? Y por eso uno de los puntos que yo mencionaba al principio, que no existen criterios ni personas dedicadas a esto. Y entonces, pues no tenemos rutas claras de evaluación que prioricen este tipo de medicamentos. Y ahora, bueno, partiendo de esto, pues cuáles son algunas de las iniciativas y de las buenas prácticas que pueden acelerar la aprobación de estos medicamentos. Pues una que ha dado excelentes resultados es la disponibilidad de vías de aprobación acelerada. Tenemos programas, por ejemplo, como el Fast Track o el Breakthrough Therapy de la FDA o el PRIME de la EMA, que permiten revisiones más rápidas. Y aquí sí es importante acotar que el hecho de ser revisiones más rápidas no quiere decir que sean revisiones menos rigurosas ni de menor calidad, simplemente es porque se les asignan más recursos, más personas a ese tipo de revisiones. Y entonces, pues, esto ayuda mucho a la disponibilidad más pronta, digamos, de este tipo de medicamentos. Por otro lado, definitivamente contar con ensayos clínicos innovadores, como por ejemplo es el uso de estudios de historia natural, ensayos adaptativos, análisis de biomarcadores para reducir la necesidad de grandes ensayos controlados, porque este tipo de ensayos no se pueden llevar a cabo en este tipo de medicamentos. Pero así como requerimos como compañías innovadoras utilizar más este tipo de ensayos clínicos, lo que se requiere es también compartir este tipo de información con las agencias regulatorias para que cuando ellos reciban un protocolo para investigación clínica o bien un expediente de registro con información proveniente de este tipo de estudios, sepan realmente cómo tratar estos datos y que no tengan temor o no tengan dudas de qué decisiones tomar. Otro esquema que ha funcionado muy bien en algunos países o regiones del mundo son las aprobaciones condicionales. Es decir, que se permite la comercialización con datos preliminares, que obviamente son muy sólidos, y obviamente se exige la realización de estudios post-comercialización para poder confirmar el beneficio clínico de estos productos. También, bueno, las evaluaciones conjuntas entre agencias regulatorias, cuando vemos cooperación entre agencias, son excelentes. Por ejemplo, el Project Orbis que inició la FDA y en el cual colabora la EMA, la TGA de Australia, el PMDA de Japón o Health Canada. Tenemos, por ejemplo, el Orphan Drug Cluster en Estados Unidos que han dado muy buenos resultados. Y también algo que me gustó mucho que comentó Alicia y que quizás suene un poquito extraño en el marco de los asuntos regulatorios, sin duda es la mayor participación de los pacientes. Siendo esto algo relacionado con enfermedades tan poco comunes, pues es importante incluir la perspectiva de los pacientes y también, obviamente, de las asociaciones de pacientes en el diseño de los ensayos clínicos y también en la toma de decisiones regulatorias, porque esto puede ayudar a definir criterios de evaluación mucho más realistas y que realmente se centren en necesidades no cubiertas. Yo hablaba anteriormente de estos estudios clínicos que deben ser diferentes a los tradicionales y quise dar un espacio muy particular al uso de la evidencia del mundo real, el famoso Real World Evidence, porque esto es algo que ha dado resultados increíbles y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues incorporar evidencia obtenida de registros de pacientes, estudios observacionales, datos de vida real, para justamente complementar la falta de estos ensayos clínicos tradicionales. Y no menos importante es lo que han implementado algunos países, que son los incentivos regulatorios y financieros para fomentar la investigación clínica en este tipo de productos y también para facilitar la aprobación de los mismos. Tenemos casos, por ejemplo, donde se extiende la exclusividad de mercado. Tenemos casos donde se reducen las tarifas regulatorias
o también, muy importante, los subsidios que dan los gobiernos para el desarrollo de tratamientos huérfanos. Entonces, bueno, en conclusión, pues la implementación de estas estrategias definitivamente puede mejorar significativamente la velocidad de aprobación de estos medicamentos, asegurando que nuestros pacientes con enfermedades raras tengan un acceso más oportuno a tratamientos innovadores. Y sin duda, tenemos mucho, mucho que hacer aquí en nuestra región. Perfecto, muchas gracias, María Antonieta. Veo mucho valor en los ejemplos que tú traes y me parece que vamos convergiendo con lo que escuchamos también de Alicia, ¿no? En esas conversaciones que tienen un nivel técnico bastante importante, todas las veces que se permea la perspectiva del paciente y esta necesidad es en donde vemos las soluciones caminando en esa dirección común de acortar tiempos y búsqueda por soluciones para estas situaciones que no necesariamente son iguales a las otras. Diseño de los estudios, posibilidad de hacer estudios extendidos a poblaciones muy grandes que en este caso no es posible. Muchas gracias por los ejemplos porque yo creo que suma mucho a lo que Alicia nos acaba de contar. Nos movemos ahora a Diego. Diego que nos va a traer una perspectiva también que seguramente sumará a la conversación y que me parece que sumará bastante a esta perspectiva centrada al paciente en cada uno de los procesos. Hablamos con Alicia en los procesos regulatorios, en las condiciones que vimos de Perú, María Antonieta con este perfil, con esta visión más amplia de las agencias reguladoras acá, afuera, Europa, Estados Unidos. Y nos gustaría escuchar de ti, Diego, cuáles son los principales desafíos que enfrentan los médicos en la región para acceder a las terapias innovadoras para sus pacientes con enfermedades raras. Y desde su experiencia, ¿qué impacto tienen los largos tiempos que acabamos de mirar también en el estudio Weight Indicator, que estos pacientes tienen que esperar por estas diversas barreras que encontramos en los sistemas de salud? Seguramente que estas esperas generan impactos a los desenlaces de salud que estos pacientes tienen con sus condiciones y nos gustaría muchísimo escuchar tu perspectiva en este sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor, a todo el equipo de Pharma, un agradecimiento también especial a todos los que se han sumado en abrir estas conversaciones relacionadas con acceso y que deben ser permanentes, no solamente en el marco de una conmemoración como la que tenemos esta semana, sino estas conversaciones nos tienen que convocar frecuentemente, que son muchas familias que tienen la expectativa de poder acceder a tratamientos para salvar sus vidas. Y también un saludo especial a Alicia, a Emilia, a María Antonieta. Es un placer también poder compartir con ustedes acá. La perspectiva de los médicos, ahorita que estaba reflexionando un poco con base en lo que escuchaba, recordé también un poco la frustración eh, de muchos de los médicos cuando los escuchamos. Anoche tuvimos un webinar también relacionado con acceso a tratamientos innovadores. Digamos que hay veces las conversaciones se concentran mucho en los pacientes y las familias, en el impacto, lo cual es supremamente importante y es el centro, pero poco nos ponemos en los zapatos de nuestros profesionales de la salud, ¿sí? Ellos tienen un ámbito, digamos, de trabajo que tiene unas limitaciones y quisieran hacer muchas cosas. Y de hecho, conocemos muchos profesionales que hacen, yo digo, maromas y han hecho una cantidad de cosas en sus países para lograr traer innovación, sí, obviamente en sinergia con varios actores del sector salud de sus respectivos países, pero también está ese sentimiento de frustración, ese dilema ético, ¿sí? De no saber qué hacer, porque no tienen solamente al paciente, tienen a una familia enfrente a la que quieren ayudar, con la que quieren, digamos, conseguir unos resultados no solamente en salud, con los que apuestan a poder garantizar que haya una inclusión social de esa población, ¿sí? Entonces se enfrentan a ese dilema ético, a una frustración permanente todo el tiempo. Eh, Hay veces, digamos, en medio de estas conversaciones, lo que emerge es que hay unos desafíos para los médicos en términos
de las barreras regulatorias que enfrentan. Y bueno, ya lo vimos, tú bien lo describiste y bueno, hace un rato que estaban mostrándose los resultados del estudio, hay unos retrasos en la aprobación que básicamente lo que hace es que los profesionales o los médicos no tengan la posibilidad de ofrecer, digamos, unas alternativas terapéuticas a los pacientes, sobre todo en términos de oportunidad, ¿sí? Eh, Hay una fragmentación también de todos estos procesos regulatorios, ¿sí? Tenemos una enorme disparidad en la región latinoamericana en términos de estos criterios para la aprobación de estas licencias sanitarias. Yo sé que muchos, desde los diferentes sectores, organizaciones de pacientes y demás, hemos abogado porque existan estos criterios diferenciales. Esto no es algo nuevo, yo creo que esto ha sido desde hace muchos años. Vemos países, por ejemplo, como Brasil, que han logrado unos avances interesantes en términos de que haya estos criterios diferenciales. Nosotros, ahí quisiera también remarcar que nosotros no abogamos porque se violen los estándares de seguridad y eficacia. Nosotros siempre abogamos porque se cumplan, pero sí que existan unos criterios en términos de tiempo también, y considerando las características específicas de estas enfermedades para la aprobación. Eso es un reto para los profesionales de la salud, para los médicos. Ellos se enfrentan también a una situación de limitación de disponibilidad, digamos, de esa oferta terapéutica. Muchas veces hay tratamientos que están presentes o están aprobados, o digamos que existe un acceso ampliado en muchos otros países, pero no está presente en cada uno de los países. Eh, en algunas ocasiones se ven abocados a esa limitación también de poder incluir un paciente en un manejo terapéutico porque no hay financiación para este tipo de tratamientos o para algunos tratamientos en específico en los respectivos países. Vemos que también hay un desbalance en todo lo que tiene que ver entre la financiación pública y también lo que es el acceso privado, y eso también impacta en esa posibilidad que tienen los médicos de ofrecer esas terapias a los pacientes, ¿sí? Los médicos también se ven abocados a una situación de falta de conciencia, de conocimiento que hay también en la sociedad en todo lo que tiene que ver con enfermedades raras. Y eso, pues, por supuesto, se ve reflejado en estas demoras en el diagnóstico, en la detección temprana y el diagnóstico de estas enfermedades, que en muchos de los casos logra superar más de los 5 años. También hay un desconocimiento sobre las opciones terapéuticas por parte de los tomadores de decisión. Hay veces los médicos están como que no tienen ese interlocutor, ¿sí? Con quién puedo hablar, porque no tienen ni siquiera la apertura para poder educarse acerca de los retos desde el punto de vista terapéutico para enfermedades raras. E incluso dentro de los mismos médicos se presenta también unas oportunidades a nivel de acceso a la información bien importante. Se necesita también reforzar todo lo que tiene que ver con educación dentro del ámbito médico, para que ellos puedan entender un poco más qué capacidades tienen y qué posibilidades pueden abrirse en términos de la prescripción de nuevos medicamentos y de nuevos tratamientos. Creo que eso no es solamente hacia afuera, sino al interior también del gremio médico. Se enfrentan a esa barrera. De otro lado, los médicos, para poder ofrecer esas alternativas terapéuticas, se enfrentan a las barreras burocráticas que existen en cada uno de nuestros países, a esos obstáculos y esas barreras de carácter administrativo, ¿sí? Que muchas veces genera, digamos, que los procesos del acceso sean cada vez más demorados, ¿sí? Los médicos obviamente plantean unos objetivos terapéuticos, ¿sí? En función del tiempo, pero muchas veces estos se ven limitados a raíz de todas esas barreras administrativas y burocráticas, en donde esos procesos, digamos, que pueden interferir con esa adherencia a los tratamientos que necesitan los pacientes para obtener los resultados que se plantean desde el principio. Y algo que quisiera también remarcar, y que creo que es un patrón general a nivel de Latinoamérica: los médicos se tienen que enfrentar a esa fragmentación que tenemos en nuestros sistemas de salud. Eh, las enfermedades raras necesitan una atención que debe ser de carácter multidisciplinaria y tiene que tener un abordaje en donde la comunicación entre las diferentes disciplinas, los diferentes médicos de las especialidades tenga que ser continua, consecuente, para que se tomen las mejores decisiones a nivel de salud del paciente, y que
por supuesto tiene un impacto eso en la familia. Entonces esa descoordinación entre los actores y esa fragmentación finalmente termina afectando, ¿sí? Porque no es solamente el medicamento, recordemos que no basta con acceder al medicamento que necesita el paciente, sino que hay muchas otras, hay muchos otros aspectos y muchos otros procesos que hacen parte de esa atención integral del paciente. Entonces, a eso se ven enfrentados nuestros médicos en el día a día. Y eso es lo que estamos administrando, ¿sí? Un proceso muy complejo, no solamente desde la perspectiva de ellos, ahora hablando un poco como de lo que significa el impacto para las personas que convivimos con este tipo de enfermedades, ya desde el ámbito de los pacientes, los cuidadores y las familias. Yo remarcaría que uno de los primeros impactos que nosotros enfrentamos, sobre todo con estos tiempos de espera tan largos, es el impacto clínico, ¿sí? Las personas que convivimos con este tipo de diagnósticos, tenemos un proceso de deterioro en salud cuando no tenemos la oportunidad de acceder a tratamientos de una manera oportuna. La gran mayoría de estas enfermedades son enfermedades que son progresivas, son enfermedades que son degenerativas, son altamente discapacitantes, algunas muchas más catastróficas que otras. Yo recuerdo casos, o se me llegan a la mente casos como atrofia muscular espinal, como la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades bastante devastadoras y que si no se abordan o no se tiene acceso de forma oportuna, digamos, a los tratamientos, tienen un impacto clínico muy severo. Eh, y recordemos también que mucho de la efectividad de esos tratamientos, digamos, que se da en la medida de lo posible cuando son administrados de forma temprana, ¿sí? Entonces, ese es el impacto clínico, digamos, severo que enfrentan los pacientes. Siempre va a ser más adecuado, no solamente para las personas que viven con estas condiciones, sino para nuestros sistemas de salud, tratar de forma temprana, es decir, tratar estas condiciones de forma, digamos, oportuna y no tratar secuelas. Eso incluso va a afectar la sostenibilidad de cualquier sistema de salud en el mundo. De otro lado, hay un impacto psicológico, social, a nivel económico. eh, Cuando tenemos la oportunidad de garantizar el acceso a tratamientos de manera oportuna, estamos hablando de que muchas de las personas que viven con estas condiciones podemos ser más productivas, ¿sí? Podemos aportar más a la sociedad, podemos trabajar, podemos incluso consumir, ser más funcionales también para la sociedad y también consumir, porque también el consumo hace parte también de la productividad de un país. Entonces, eso también afecta finalmente la economía y la sostenibilidad de un país. Se necesita avanzar en reducir estos tiempos de tratamiento para poder reducir esa carga emocional que hay en las familias, aumentar, digamos, esa productividad que pueden tener los pacientes si tienen unas buenas condiciones de salud y de bienestar, reducir también el impacto financiero que hay en estas familias. Muchas de las familias, al no tener opciones de acceso a tratamientos innovadores, tienen que recurrir a diferentes estrategias para poder acceder a otro tipo de atenciones, otro tipo de medicamentos, otro tipo de terapias que logren de alguna forma mitigar algunos de los riesgos a los cuales se enfrentan en el día a día. Eh, y finalmente, no podría dejar de hablar del impacto que puede haber en términos de la mortalidad de estos pacientes. Cuando no hay la posibilidad de acceder a tratamientos para poder tratar estas condiciones de salud, los pacientes se enfrentan a la muerte, digamos, de una forma eh, inevitable, ¿sí? Incluso muchos de los casos, muertes de forma prematura. Nosotros en Colombia hemos tenido unos casos lamentablemente muy nefastos, sobre todo en los últimos meses, porque las condiciones del sistema han variado debido a unas decisiones, digamos, de carácter estatal, y vemos cómo esa falta de acceso oportuno a los tratamientos finalmente se ve materializada en pérdida de vidas, que eso es lo que no debe suceder, y no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo. Hay que aumentar esa esperanza de vida de los pacientes, hay que aumentar esa esperanza de vida también para las familias, ¿sí? Y que avancemos también en un proceso de equidad en salud. Ya con esto quisiera cerrar también en relación con una resolución que se está promoviendo a través de los movimientos de enfermedades raras, que es la resolución de Rare Diseases International. Y yo creo que muchos de los colectivos de organizaciones de pacientes estamos unidos en una coalición, porque en la Asamblea General que va a haber en la Organización Mundial de la Salud ahora en Ginebra en el mes de mayo, justamente la apuesta es esa, ¿sí? Que mejoremos o avancemos en una equidad en salud y que mejoremos también esas condiciones de acceso a tratamientos innovadores que pueden ayudar a mitigar el impacto de estas enfermedades en estas familias. Era eso.
Muy bien, Diego, muchas gracias. Vemos ahí una cantidad de ángulos muy importantes a ser considerados en esta discusión. Seguramente lo médico, la jornada del paciente con todos los profesionales que están involucrados en esta pieza, de garantizar un buen, un buen tratamiento del paciente, seguramente son muy importantes. Me gustaría llamar a Emilia finalmente para considerar tu perspectiva. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y desde tu experiencia como organización educativa, ¿cuáles considera que son las principales barreras para el acceso a las terapias para enfermedades raras y de qué manera la sociedad civil puede contribuir de manera efectiva para superar estos desafíos y mejorar el acceso a los pacientes? Ya tuvimos acá mucha Sí, substancia de cada uno sí, de los speakers, pero seguramente sí. tu perspectiva sumará a lo que estamos discutiendo. Gracias una vez más. Muchas gracias, Víctor. Déjame primero agradecer a FIFA Arma la invitación de poder estar en este interesante panel con amigos que conozco hace tiempo y también enviar mi caluroso saludo a todos los que están conectados hoy con nosotros y que muchos de ellos son líderes de organizaciones de pacientes, muchos de ellos seguramente son mamás, son papás con niños, con adolescentes, muchos de ellos son jóvenes adultos que conviven con alguna condición poco frecuente y que, como decía Diego, el impacto en calidad de vida es altísimo, son enfermedades muy complejas que involucran muchos de los aspectos que Diego nombró, son enfermedades que también necesitan un abordaje integral con la participación de distintos profesionales y bueno, todo eso hace que el escenario al que nos enfrentamos sea todavía más desafiante, ¿no? Yo quiero recordar que hace ya 10 años que la Agencia Europea del Medicamento instauró definitivamente un departamento específico para la participación de los pacientes en todo el proceso de desarrollo de un medicamento innovador, ¿no? 10 años pasaron ya, tenemos un mapeo bastante claro en Europa de todas las fases donde los pacientes pueden participar y eso es desde la fase preclínica, es decir, que desde el momento en que se está pensando en una molécula innovadora, ya los pacientes deberían estar participando en qué es lo que van a esperar de esa innovación, qué resultados, cuáles son sus prioridades y así durante todas las fases, la preclínica, la clínica, la fase regulatoria, que es otra fase importantísima, y por supuesto la disponibilidad de esa medicación para cada persona en el lugar donde cada persona vive, ¿no? Eh, mm, Estaba revisando que en el año 2007 solamente se contaba con 22 personas para participar en este departamento. Hoy son más de 800 personas las que están participando en distintos niveles en todo este proceso y donde son coprotagonistas de la innovación. Y yo creo que ahí la educación, que era lo que me preguntabas, cumple un papel fundamental, ¿no? Eh, la educación, nosotros nos ocupamos de eso, somos una organización que se ocupa fundamentalmente de ofrecer formación acreditada y nuestra máxima preocupación es dotar a estos líderes de organizaciones de pacientes, a estos representantes, a que puedan, a esas habilidades necesarias para implementar estrategias de advocacy, ¿no? Poder no solamente comprender y trasladar esas necesidades allí donde se toman las decisiones durante todas las fases, como dije, del proceso de innovación. Claro que para estar en esas mesas de discusión hay que estar preparado, no cualquiera puede hacerlo, ¿eh? Hay que estar a la altura de esas conversaciones y hay que manejar un mínimo de conocimientos básicos y tener muy claro cuál es el rol que les compete a los pacientes en cada una de estas fases o de estas mesas de discusión. Eso lo desarrolló muy bien EUPATI, que es la Academia Europea de Pacientes en Desarrollo Terapéutico, y con la que estamos actualmente con muchas conversaciones a ver si podemos trasladar esas buenas prácticas también aquí a la región y allí es muy importante cómo
cómo los pacientes también tienen que estar más cerca de los investigadores, motivándolos a dirigirse tal vez a esas enfermedades que son poco frecuentes, cómo tienen que estar en sinergia total. Este, justamente María Antonieta decía, bueno, es que a veces es difícil localizar esos pacientes, bueno, tienen que estar en un trabajo continuo, mano con la mano, ayudándose unos a otros en todo ese proceso para perseguir y conseguir eh, resultados que son importantes para todos. Otra de las cosas fundamentales es que esa participación de los pacientes va a aumentar la transparencia, que no es un dato menor. ¿M? El poder tener generar esas relaciones de colaboración entre las autoridades sanitarias, las autoridades que se ocupan de regulación y las organizaciones de pacientes y los líderes que los están representando, seguramente genera más confianza, más transparencia y también déjame decirte que democratiza la conversación, es decir, nosotros también podemos fiscalizar si esos tiempos no se están cumpliendo como corresponde, cuáles son esas barreras, eh, poder también ser un elemento de ayuda, de apoyo, ¿no? Déjame que comente que en Brasil, cuando hay una consulta pública, que es otra herramienta importantísima con la que cuentan ellos y con la que podríamos contar todos en la región, la comunidad sabe exactamente si se está evaluando una medicación, si se está votando para la incorporación de alguna tecnología nueva en salud. Entonces, claro, no es lo mismo tomar una decisión en una oficina cerrada donde somos 5 que toda la comunidad esté enterada de cómo se van tomando esas decisiones. Entonces, una, educación, importantísimo. Dos, dijimos que aumenta la transparencia y yo creo que la última es la más importante y es que promueve un acceso más rápido. La participación directa de los primeros involucrados, la posibilidad de mostrar cómo estas enfermedades realmente impactan en la calidad de vida, cómo generan discapacidad, eh, que como decía Diego, necesitan también unos criterios que sean específicos, porque estamos hablando de situaciones en las que tal vez no hay nada para esas familias, ¿no? No hay nada para esos niños y donde el tiempo realmente es vida. Entonces, allí creo que también marcan la urgencia, marcan la prioridad y marcan un poco el rumbo de hacia dónde tenemos que ir. Nosotros justamente ahorita estamos terminando, hoy mismo damos conclusión a un seminario que tenemos en Advocacy para líderes que representan o que acompañan familias con atrofia muscular espinal, que la acaba de nombrar Diego. Y bueno, es una manera también de ofrecer a los líderes esas herramientas que necesitan. Y ya para finalizar diría, también confirmando el espíritu que han mostrado todos los compañeros del panel, que necesitamos, por un lado, tener unos criterios diferenciales, pero por el otro lado, en contrapartida, tener una armonización de esos criterios, es decir, que esos criterios, que podamos unificar unos criterios básicos a nivel regional para que ese proceso sea más simple, más fácil, garantizando obviamente la seguridad, como decía Diego, y no perdiendo el aspecto de ser rigurosos, ¿no? Y por último, bueno, agradecer a FIFARMA, porque quienes nos ocupamos de advocacy no podemos hacer advocacy si no tenemos datos, entonces estos datos seguramente van a ser una gran ventana de oportunidad para abrir otras conversaciones y para seguir preparándonos para ser más protagonistas en el tipo de sanidad que queremos, en el tipo de acceso que nosotros esperamos y tratando de involucrar lo máximo posible a la comunidad toda. Así que muchas gracias por esta oportunidad y enhorabuena por la iniciativa. No, muchas gracias, Emilia. De verdad, yo creo que a todo que todos los panelistas nos traen, yo creo que vemos ahí, ¿no, Janet, que estamos transformando la espera en acción desde muchos ángulos. Hay mucho más que se necesita hacer. Yo creo que acá este seminario que celebra este día tan importante también es a todas las personas que están acá conectadas a una forma de transmitir esta pasión de todos, pero también ejemplos, también posibilidades de conectarse con buenas prácticas que se ha avanzado no solamente en Latinoamérica, pero en otros países, porque estos son los pasos que tenemos que dar para seguir
moviendo estos números que vemos, ¿no? Que aún en Latinoamérica nos traen mucha preocupación, seguramente a los pacientes mucha inquietud y que seguramente se puede hacer mucho más. Nosotros como industria de innovación estamos absolutamente comprometidos y dejo que Janet hable por FIFARMA para ir cerrando nuestro pleno. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Gracias a nuestros panelistas. Qué panel tan maravilloso. Perspectivas distintas, pero también complementarias. Y como decía Víctor, vamos encontrando acciones, vamos encontrando compromiso, vamos encontrando que finalmente hay caminos que pueden seguirse, hay incluso lecciones por compartir. Hay tantas cosas de las que podemos aprovecharnos entre todos en el sentido positivo de la palabra para poder seguir avanzando. De verdad que yo misma disfruté mucho estas intervenciones. Gracias por haber hecho parte de este webinar en el día de hoy. Gracias por todos los que se conectaron. Tuvimos más de 120 personas conectadas y seguramente, como está siendo grabado, muchos más podrán después descargar los resultados de este webinar. De verdad que lo que nos queda como tarea siempre es seguir actuando. Siempre digo que siempre hablamos, conversamos, pero lo que sí sé que todos los panelistas hacen es actuar y sé que muchos de los conectados también lo hacen y hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo y seguir haciendo la tarea. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Y aquí estamos desde FIFARMA también con ese gran compromiso. Gracias a todos y feliz resto de día. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.